Yo la primera vez que entraba a un gimnasio y en el vestuario escuchaba que fulanito de tal estaba echando leche por las tetas. Está saliendo leche a mi amigo. ¿Qué? Prácticamente llama a la ambulancia. Es importante que el entrenador conozca algo de tu estilo de vida. Lo fundamental, y esto en muy pocos centros se hace, es... No hay monitores ya casi, ¿no? No existe. Hay una falta de profesionalidad muy grande y cada vez la va a haber más. Y de humanidad. Un tipo se graba haciendo un ejercicio pegándose cabezazo y otro lo ve hoy aquí y dice, pues esto es bueno. Como una cabra, ¿no? ¿Cómo ayudáis a medir los objetivos y las expectativas? Céntrate en lo bien que te vas a sentir, en que vas a tener cada vez más fuerza, en pequeñas cositas que luego a largo plazo conseguirás ya tu objetivo. Por eso, esto es un arma letal para la salud mental, lo tengo clarísimo. Ves a personas que dices, es que tiene 45 años y está acabado. Porque la gente que va al gimnasio o van por el punto estético y perjudican su salud, o van por el punto de la salud y la ganan. Pero esos son menos. Bienvenidos a otro episodio de Mejor que Ayer. Hoy estamos con José Ruiz y Patricia Vera, creadores del canal Málaga Entrena. Además, José pues lleva entrenando como entrenador personal a mucha gente, más de una década, ¿no, José? Bueno. Tiene amplísima experiencia en el sector y hoy pues vamos a hacer un episodio dedicado a todos aquellos que o bien estáis empezando en el gimnasio o bien llevéis poco tiempo o bien estáis contemplando el empezar y pues como siempre surgen muchos miedos, inseguridades, me duele la rodilla, ¿qué hago? ¿Qué ejercicios tengo que hacer? ¿Con qué frecuencia entreno? Miles de dudas que te habrán venido y que vamos a solucionar hoy en este episodio, ¿vale? Así que vamos a empezar. Lo primero que quiero preguntaros es, pues, ¿cuánto tiempo lleváis ayudando a personas a transformar a través del ejercicio sus vidas? Pues, a ver, yo empecé hace 12 años, comencé. Y con Patri llevamos ahora 10 años de relación. Así que 10 años pues llevo yo. Vale. Dedicándome profesionalmente. Antes, pues yo empecé a entrenar en el año 2003, tenía 15 años. La primera vez que yo pisé una sala de musculación, que eran muy diferentes a lo que son a día de hoy. ¿Qué cambios has visto desde que empezaste hasta ahora? Muchísimo. Pues yo recuerdo que tú entrenabas en Inacua, sí. Los malagueños sabrán qué centro es, y te veía por ahí entrenar. Claro, por aquel entonces pero no... esto ya era 2011. Uh-huh. Cuando yo empecé en 2003, las máquinas, por poner ejemplo, las máquinas casi todas eran de cinta, algunas eran todavía de cadena, las de cadena son más antiguas. Eran espacios que casi que no se parecen a día de hoy a lo que hay, porque eran gimnasios muy tradicionales y el tipo de público también era muy distinto. El hecho de ir antes al gimnasio era porque, yo qué sé, tenía mucho sobrepeso, pero por lo general, o alguien que se le veía, casi se le estigmatizaba, ¿no? ¿Tú para qué vas al gimnasio? Tú era como alguien que iba al gimnasio por el que estaba vigoréxico. Sí, básicamente. es decir, había dos perfiles, ¿no? El perfil muy en forma culturista. Exacto, era lo que más había. Y mujeres, por ejemplo, no había. Básicamente eran un 5%, muy pocas. Y después también habrás visto el auge de las clases funcionales, ¿no? Ahí lo que existía era aeróbic y karate. Yo cuando iba al gimnasio que yo iba había karate y aeróbic, ya está. Y ya. Y ahora hay pues 15 ahora hay clases diferentes, ¿no? De body pump, de body combat, muy bien. Sí, y también pues se amplía mucho el perfil de persona que va a un gimnasio, ¿no? Es decir, que ya no es esos dos perfiles únicamente, sino que pues por suerte mucha más gente se anima. Sí. Bien. Ahora incluso hay más mujeres incluso que hombres a veces, que entras a un gimnasio y dices, wow, es todo lo contrario. Pero por suerte, porque también habéis tenido mucha reticencia, ¿no? A entrenar fuerza, a entrenar en el gimnasio. Sí. Y es verdad que eso ha cambiado totalmente. Por una parte creo que está el factor social-cultural. Y por otra, pues todos los avances que está viendo, que dice, a ver, es que es bueno. Es que el ir al gimnasio, una persona que esté delgada, pues tiene mucho que ganar. Sí. No es solo desde el punto de la estética de es que le sobran unos kilitos y necesito ponerme en forma, no. Es todos los factores que van a hacer que la calidad de la persona de vida mejore. Es curioso como incluso ya, pues cuando yo era adolescente, el gimnasio se consideraba por muchos padres como no voy a apuntar a mi hijo al gimnasio, ¿no? Porque se vaya a quedar pequeño. Lo veían como con un tinte, no sé, incluso negativo, como no saludable, sí. ¿no? El niño tiene que jugar al fútbol, baloncesto, pero gimnasio no, porque, bueno, con malas ideas, o sea, prejuicios que se tenían en torno al gimnasio. Sí, que no van a crecer.
prácticas que se asociaban siempre al gimnasio. En fin, han ido cambiando por suerte todos los conceptos en torno al gimnasio y hoy día pues es un centro donde se crea salud, ¿no? Es un centro de salud. Así que así debe ser. Bien, si estoy pensando en empezar en el gimnasio, ¿qué preguntas me haríais, por ejemplo, en cuanto a mi relación previa con el ejercicio? ¿Qué necesitáis saber de mí? A ver, lo fundamental, y esto en muy pocos centros se hace, pero debería de hacerse más, es tener un historial médico y deportivo de la persona y también de las experiencias que ha tenido, porque hay personas que han tenido una mala experiencia cuando han acudido a un centro y esa mala experiencia se puede deber a diferentes factores. Uno, que no sea el tipo de instalación deportiva que a la persona le gusta o va con él. Y aquí pongo como ejemplo, tú cuando vas a una discoteca te puede gustar el tipo de música y el ambiente o no, o cuando vas a un restaurante. En los gimnasios ocurre mucho lo mismo. Mucha gente tiene mucha reticencia. No, es que en el gimnasio sí, pero ¿a qué gimnasio has ido? ¿Has ido a un gimnasio donde es muy oscuro, donde huele mal, donde hay ventilación, ¿no? O has ido a un gimnasio que lo entiendes como un club social? Porque a día de hoy hay mucha oferta, entonces tú puedes elegir. Entonces, por una parte eso, desde el punto de vista que la persona ha tenido en lo que ha sentido cuando ha estado en esa instalación, luego en el punto de el historial deportivo, qué deportes has practicado. De ahí identifica mucho la motivación de la persona. No es lo mismo una persona que siempre ha hecho deportes colectivos a deportes individuales, como puede ser cosas de atletismo, correr y tal. Y a partir de ahí vas encontrando motivaciones intrínsecas de la persona que sabes que le puedes ayudar. Y luego a nivel salud. Oye, ¿tienes problemas de espalda? ¿Tienes problemas de rodilla? ¿Tienes el tobillo? ¿Tienes algo? Y vas tirando del hilo. Más hábitos de vida. ¿Cómo es tu estilo de vida? No es lo mismo una persona que pase 8 horas sentado a alguien que está todo el día, que te digo, en un trabajo forzado, en un andamio, subiendo y bajando. Sí. Y que lo que quiere es un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que quieres conseguir? Entonces, a partir de ahí haces esa ensalada. ¿Y crees que la media de entrenadores, por ejemplo, aquí en España, tienen formación suficiente en salud como para acoger toda esa información y utilizarla de forma útil? No se hace. ¿O solo para apuntarla en el historial y dejarla ahí en el cajón? No se hace. Yo, a ver, por suerte cada vez se va haciendo más, pero yo todavía voy a muchos centros que me dicen, paga un día, y pagas un día y entras, y ahí te las arreglas. Y eso se está viendo todavía más con el auge de las grandes cadenas. Tú vas, que ya no hablas ni con una persona, metes un código, te registras, escaneas el QR y ahí entras a la selva. Tú no sabes cómo se utilizan las máquinas. Y eso... No hay monitores ya casi, ¿no? No existe. Entonces, hay una connotación muy peligrosa y muy negativa en esa experiencia, porque te encuentras a gente que entra a grandes cadenas que van perdidos y dice, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? No sé lo que tengo que hacer. Entonces, la figura de cuando yo empecé a entrenar, año 2003, era la figura de un monitor que te conocía a ti, Borja, conocía a Patri, conocía tus intereses porque hablaba contigo y entonces te guiaba y te daba una rutina que a lo mejor era con dibujitos hecha o con simplemente los nombres que tú no tenías dónde buscarlos, porque esto ahí no había un Google donde tú escribías. Era tú el decías, papelito que te guardaban en el bolsillo, arrugado. Y tú ibas allí, buscabas tu ficha, la cogías, mira, me toca, esta es mi tabla. Entonces tú hacías ese programa, pero ¿qué sucede? Que si esa persona te veía haciendo algo mal, iba y te corregía. Yo recuerdo mis primeros días, se giraba el monitor y yo metía una placa más, porque yo tenía 15 años y tenía ese hambre, ¿no? Y me decía, ya tendrás tiempo, y venía y me quitaba. Y yo me acuerdo que las placas, pues si me ponía el 15, yo le ponía 20 o 25, y venía y me la quitaba. Ya tendrás tiempo, ya tendrás tiempo. Claro, a día de hoy le doy la razón. ¿Qué sucede? Que hoy día eso no existe. Hoy día, aplicaciones, yo cuando me metí de cabeza en el mundo del ejercicio físico y la actividad física, dije, es que hay una falta de profesionalidad muy grande y cada vez la va a haber más. Y de humanidad. Y de humanidad. De humanidad es lo que más. Y aquí pues cuento otro caso. Mañana hace 2 años, entrenando en el gimnasio, haciendo el ejercicio de jalón, se soltó, por desgracia, una espiga de la pesa y me golpeé en la cabeza. Me acuerdo. Consecuencia, 5 grapas en la cabeza, hecho polvo a nivel cervical. Pero la falta de humanidad fue de que lo mismo había 20 personas y me atendió uno. Y estábamos hablando de que yo caí al suelo y estaba sangrando, mareado y prácticamente pues llama a la ambulancia que me recoja. Se acercó uno.
monitor se acercó cuando ese uno fue a buscar un monitor, que era el que había, que era el único que se encargaba también de la limpieza y de tal y de tal. Falta de cualificación toda. ¿Por qué? Porque no sabían cómo atenderme. Te estás encontrando una persona que se está desangrando en el suelo y cómo la atiendes. Entonces dices, ostras, y hablamos de una cadena relativamente importante. Y dices, ostras, sí, a qué ver, cosas, ¿no? todo tiende a vender más, a, digamos, industrializar al máximo el proceso de gimnasio, a aplicaciones, a ausencia de monitores, a paso la huella y entro, y se pierde todo lo que tú dices, o sea, incluso se pierde la relación personal. Yo todavía recuerdo a mis entrenadores de allí, de este centro, que era Inacua, me da igual mencionarlo, a Fernando, a Manu, los recuerdo, y los recuerdo porque al final te hacías amigos, porque es un sitio donde pasas mucho tiempo, donde él te conoce, veía que tenía problemas de movilidad en el hombro, él ya, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Sabe cuáles son tus fuertes, tus débiles, tus limitaciones, te ayuda, te aconseja, te ayuda, te motiva, todo eso no se puede hacer con una aplicación, no se puede, es imposible. Y tendemos a eso, o sea, yo creo que eso también es una gran barrera de cara a gente que quiere comenzar con seguridad en el gimnasio y que se ve un poco perdido. Es como, pues sí, al chaval de 16 años que está acostumbrado a utilizar aplicaciones para todo, pues lo va a procesar eso y va a usarlo bien, pero pues a lo mejor una persona, como hemos dicho, de edad media, 40, 60, que empieza ahora, dice, yo necesito a alguien, ¿no? Y ahí solo pues entran los entrenadores 1 a 1, que son más caros y también están y se pueden mejorar. A día de hoy existe pues la posibilidad de, como nosotros hacemos, ¿no? Compartimos vídeos, tutoriales, lo explicamos, pero aún así, lo que tú ves y crees que estás haciendo difiere mucho de lo que realmente haces. Porque también lo veo en clientes, nosotros nos gusta visitarlos, pues ¿qué te digo? Tenemos un cliente, me invento, en Asturias. Pues cuando yo voy a Asturias, voy, lo conozco y entreno con él y aún así sigues percibiendo de, oye, mira, el codo, ponlo aquí, esto, tal. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos tenemos la imagen mental de cómo se hace, pero luego no nos estamos viendo. Y tampoco llegamos al punto a lo mejor de técnico de forzarte al puntito que realmente necesitas. Y cuando hay alguien contigo in situ, es muy fácil corregir. No, totalmente. Entrenamiento 1 a 1, todo cambia. Evidentemente, pues es más difícil a veces o por la barrera del precio, por la disponibilidad, pero es otro tipo. Por lo menos yo siempre lo recomiendo, al menos al principio. Lo más peligroso aquí es lo que tú has preguntado. ¿Se hace esto? No. ¿Por qué? Porque a día de hoy lo que más encuentras es gente que simplemente en su perfil de Instagram, por decir alguna red, se ponen un nombre, se ponen a vender algo que repiten como un papagayo de lo que han visto de este, de lo que han visto de este, de lo que han visto de este, y lo hacen. Y como ya no existe una regulación a nivel, ostras, pues es que yo puedo contratar a un entrenador de México, Venezuela, Argentina, pero es que al contrario también, ¿y eso quién lo legisla? ¿Eso quién lo controla? ¿Quién lo regula? ¿Que hay una formación detrás? ¿Que hay una persona? ¿Que hay un profesional? Ninguno. Nadie. Nadie, ¿no? Y yo llevo 12 años entrenando y a mí solo 2 personas me han preguntado ¿qué titulación tiene? Fíjate, ¿no? ¿A qué nivel? Que sí, que a lo mejor la gente simplemente intuye por cómo te escucha hablar, pero es como si yo me pongo, pues en tu caso, ¿no? Yo soy coach médico. Sí. Y no, muchas veces la gente lo que valora de un entrenador es el físico. Justo. Ya está, no valora otra cosa. Claro. Y por eso hay tantos preparadores pues, que sabemos que son usuarios de química y que la gente se fía mucho más de ellos que de a lo mejor, pues, no sé, de Álvaro Bernal, que estuvo aquí, que es delgado y que tal, tiene mucho más conocimiento, pero no se fía. Anécdotas. Yo el otro día me reía entrenando en un gimnasio de estos pequeñitos y escuchaba el comentario de decir, pues yo el peso muerto no lo hago. Porque pues yo sí lo voy a hacer porque fulanito se ha puesto así de fuerte y él lo hace. Claro. Y ahí se resume todo. Es decir, esa persona que se ha puesto es un berraco, definición que empleó, es un berraco, hace peso muerto. Tú lo tienes que hacer. ¿Y tú qué sabes si tienes problemas de espalda? Si sí, si no, si lo necesitas. Sí, si lo necesitas. Y se resume a eso. Entonces es sorprendente porque todavía falta esa falta de criterio y luego lo que hacen las redes sociales es que se siguen viendo cada vez ejercicios más raros. Un tipo se graba haciendo un ejercicio en la Patagonia
pegándose cabezazo, y otro lo veo hoy aquí y dice, pues esto es bueno, porque si este lo hace y dice que se va a poner el cuello fuerte, y yo he visto a gente pegarle cabezazo a un saco de boxeo. Para fortalecer el cuello. Para fortalecer Por el eso- cuello. Pero por con inercia, yendo un bon y... Como una cabra, ¿no? Y yo Por eso decía, es gracioso cuando, claro, vemos reels de que entran a un gimnasio, van a entrar todos felices en un gimnasio y llegan y está uno haciendo una cosa súper rara, el otro igual, y dices, uy, yo me voy de aquí. Pero no se aleja mucho de la Claro. Claro, es que supongamos un escenario, tú llegas al gimnasio, persona de 40, 55 años, primera vez que va a un gimnasio, y cuando entra, lo primero que escucha es a alguien gritando, como si estuviese en la Santa Inquisición. ¡Ah! ¡Ah! Se asusta, porque Claro. dice, ¿dónde he venido? Claro, esto no va conmigo, me voy de aquí, me voy a Voy de aquí. pasear. Siendo así, es Claro. normal que gente no se identifique de, no, yo a un gimnasio no quiero ir, porque claro, ven esas cosas y al final, Luego- pues... Puede ocurrir también lo contrario. La chica con 22 años que va con el ombligo al aire y va a un gimnasio donde pues hay personas de otra época. Y entonces todo el mundo se sorprende y la mira. Y ella se siente Y ella también se a veces siente- mal, se entonces- siente observada. Es encontrar el contexto en el cual tú te sientas más cómodo, cómoda, y que tú veas, percibas esa profesionalidad y esa atención, porque el irte a un centro por, no, me voy a apuntar porque es que este gimnasio me cuesta 40 euros al año. Ujú. Perdona, pero es que es tu salud lo que estás poniendo en Totalmente, riesgo. la gente invierte, Y la ignorancia es muy cara. se gasta dinero en miles de historias, pero después 40, 50 euros al mes le cuesta caro, le parece caro. Y Patri, en cuanto a la mujer, ¿qué barreras percibes tú que son las más prioritarias en cuanto a empezar en el gimnasio en chicas en general? Pues me he encontrado mucho de chicas que no quieren ir al gimnasio por la timidez o Por por la timidez. vergüenza. Entonces, claro, lo primero de todo, siempre, si no sabes qué hacer y no tienes un rumbo, es claro, te sientas aquí que dices, entro y digo, ¿y qué hago? ¿Dónde me pongo? Esto ahí no, que hay muchos fuertes y vaya que piensen tal. Entonces, lo que siempre animo es que tengan una buena estrategia, un buen entrenamiento adaptado a la persona y que se sienta así acompañada y confiada de, no, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y además, pues me gusta también animarla de las vergüenzas no sirve para nada, cada uno va a lo suyo. Está en su proceso, está en su Y claro, punto del es más camino. mental de no vaya que piensen o me miren, pero cuando te quitas ese miedo, porque yo lo tenía, pues te quitas un peso de encima porque no vale de nada y cada persona tiene que mirar por una misma y de decir, lo hago por mí, por mi salud y no importa a los demás. Sí, que ese proceso inicial donde te sientes un poquito más insegura, y aquí hablo de mujeres, porque estás empezando y no conoces los ejercicios, si lo estás haciendo bien, mal, pasa. Son semanas, aprendes, quizás aquí pues simplificar la rutina al máximo, ¿no? Dominar bien los ejercicios, pedir ayuda, ir con una amiga, con un amigo que tenga un poquito más de nivel y exponerte al final a esa inseguridad y ese miedo que, como tú dices, cada uno en el gimnasio va a su bola, y más hoy en día que están nada más que mirando el Instagram entre series, Exacto. con los cascos puestos, nadie está pendiente. Ojalá estuviéramos más pendientes lo uno de lo otro, de oye, te puedo ayudar, oye, Total. Siempre. hacer de spotting, o antes había como esa camaradería, ¿no? En el Justo. gimnasio de... Ya, aunque no fueras amigo, da igual, todos nos conocíamos, sí. sabíamos que entrenábamos a la misma hora y, oye, si veo que le está costando el press banca, te Le ayudo, ayudas. tal. Claro. Eso ya no se ve, o sea, eso se va Se perdiendo. suele ver poco. A mí, de hecho, me gusta entrenar también ahora en gimnasios más pequeños porque percibes eso. Lo típico, estamos entrenando en el mismo gimnasio, llegas al vestuario, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el finde? ¿Qué tal la experiencia? Tal. Ya sociabilizas un poco, pero es que llegas a muchos sitios que van a la gente ya con los cascos puestos, no se hablan entre ellos y se respira ahí un ambiente de hostilidad que dices, Sí, es que sí. no invita a nada, pues invita muchas veces a que dice, no voy a tocar esta máquina porque aquel me está mirando mal. Claro, es como te sientes incluso más solo, ¿no? Es como, sí. Pues sí, bueno, pues entonces la vergüenza y la timidez es una barrera. Hablaremos más ahora en las siguientes preguntas. Quería preguntaros, ¿cómo ayudáis a medir de forma realista los objetivos y las expectativas? Porque yo creo que en el principiante una de las cosas más difíciles es esta, ¿no? Es decir, es contener las expectativas de
pues el principiante muchas veces comienza en el gimnasio ya teniendo el cuerpo en mente que quiere, ¿no? Es como cuando vas al peluquero y dices, hazme este peinado. Pues igual, ¿no? De Quiero un día este para cuerpo. otro, de un día para otro. Y sí. después ahí entran las frustraciones, ¿no creéis? Entonces, ¿cómo trabajáis esto? Realmente yo animo mucho de que vayan poco a poco, que vayamos haciendo metas cortitas de decir, mira, céntrate en lo bien que te vas a sentir. Céntrate en que vas a tener cada vez más fuerza. Céntrate en pequeñas cositas que luego a largo plazo conseguirás ya tu objetivo. Pero si te centras solo en tu objetivo y no miras los avances poco a poco, pues es normal, pues te frustras porque en un mes te sientes mejor, pero físicamente no te lo notas. Mucho. Entonces, pues también con nuestros alumnos lo que hacemos es que vamos midiéndoles, haciéndole foto cada 4 semanas. Eso que nos anima a que, aunque ellos no se lo perciban en el espejo, pero sí que en la foto van viendo pequeños detalles en su cuerpo que eso haga que diga, oye, pues sí que estoy avanzando, voy a continuar. Porque ¿qué pasa? Si no hay ese seguimiento, no te lo ves, dices, ¿para qué lo estoy haciendo? Y lo dejas. Sí. Y así no se consigue nada. Y que después el progreso no debería ser siempre medido con una métrica estética o de peso, como muchas veces se hace, ¿no? Nada. El progreso pueden ser muchas cosas. Progreso pueden ser subir la escalera sin asfixiarte. Progreso puede ser, bueno, pues sentirte, haber subido 5 kilos en un ejercicio y que tú seas consciente de que puedes mover 5 kilos más con el mismo nivel de esfuerzo. Hay muchas formas de progresar, ¿no? No todo es porcentaje de grasa en la tanita o peso o me veo más abdominales, que es lo que busca mucha gente. El peso es una gran... Se frustra la gente. Sí, mucho. se frustra mucho por el peso. Siempre me dicen, oye, a la semana, oye, que me he pesado y peso más. Claro. Y es como, el peso, mira, en 4 semanas no te peses. O sea, si quieres, pésate todos los días y ya verás cómo varía, porque varía de lo que has comido, de lo que has bebido, de lo que tu cuerpo ha retenido, de 1000 cosas. Entonces, además de que el músculo pesa mucho más que la grasa y la gente pues todavía como que no, dice peso más y ya está. No, se basan solo en el peso y eso no nos ayuda. Claro. A mí me gusta mucho reforzar el simple hecho de haber dado el paso. ¿Por qué? Porque hay gente que, imaginemos, empieza, la primera semana va 4 días, en la segunda va 2 y en la tercera ya va 1 día o no va. Y entonces ya se siente mal y dice, lo voy a volver a dejar tal. Fíjate que en las últimas 3 semanas, y valóralo en positivo, has conseguido hacer más que posiblemente en los 2 años anteriores. Entonces, no seas tan autoexigente contigo mismo, date cuenta de que en las últimas 3 semanas, pues es cierto que esta última ha habido ciertas circunstancias que te han impedido que puedas continuar con el ritmo, pero valora el total. Sí. Y quédate de, es que en el último mes he hecho más que en los últimos 2 años. Y el simple hecho de decir, he ido, es que eso te hace que te sientas muy bien. Porque si sigues procrastinando siempre, no mañana, no el lunes, no el siguiente lunes, no el siguiente, al final te debilita, y ya no es que te debilite solo a nivel físico porque no has entrenado, sino en todo tu carácter. Porque cuando eres una persona que procrastina en una cosa, lo transmutas a todas. Sí, a todas. Entonces, el hecho de tú decir, he hecho esto, oye, pues eso te sirve de refuerzo positivo para si tú mañana tienes, ¿qué te digo?, una oposición o algo que consideras un reto, hacerlo y decir, lo he hecho. Y eso te refuerza en todo. Entonces, eso es muy bonito porque te mejora a nivel mentalidad y te hace más fuerte y te hace más resiliente y eres capaz de continuar en el tiempo, y ahí es donde ves los resultados. El pretender comenzar para operación bikini 3 meses, 2 meses, 1 mes, quitarme lo que he ganado, eso no te lleva a ninguna parte. Y es imposible quitárselo a la gente de la cabeza esa mentalidad, ¿eh? No. Es muy difícil. Es Mira difícil, que llevamos hablando de complejo. esto, los profesionales de la salud, décadas. Somos pesadísimos. Los entrenadores igual. Pero sigue, vaya, conozco muchísima gente que al final es su motivación. Es, no, que viene el verano, no, que me tengo que poner los meses previos. Después de las vacaciones de Navidad, igual, seguimos en esas. Cuando le haces prestar atención en los pequeños detalles de que está durmiendo mejor, que ya no le duele la espalda, pero claro, vivimos en la era de la distracción, entonces todo nos distrae. Y hay que ser muy consistente a la gente en decirle, oye, date cuenta, ¿estás durmiendo mejor? Sí, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho que ellos mismos se autoevalúen con diferentes formularios mes a mes. Oye,
¿Cómo está siendo tu sueño? ¿Cómo estás a nivel de estrés? ¿Duermes mejor? ¿Descansas mejor? ¿Te sientes mejor? Entonces, eso es un refuerzo positivo que es intangible a nivel físico, pero de ahí te hace sentar las bases para que haya luego un progreso en el plano físico. Pero a la vista del usuario eso no lo ven los demás. Al final lo que pasa aquí es que nos cueste reconocerlo, mucha gente entrena para recibir el amor de los demás, la validación de los demás, y no su propio amor, y no tu propia validación. Entonces entrenamos por los demás y no entrenamos por nosotros. El que consigue entrenar por él mismo, ya da igual la época, da igual si está de vacaciones, da igual si es verano, si es... Y yo creo que nosotros eso lo hemos conseguido, pero todavía la mayoría de personas siguen entrenando por los demás, porque me vean en verano, porque me vean qué guapo estoy, porque me vean qué fuerte soy, y ese es el problema. Ahora tocaremos ese punto porque al final, como vivimos en un mundo tan materialista, ¿qué sucede? Que nosotros somos materia, nosotros somos un cuerpo y nosotros vendemos un cuerpo. Entonces, esa concepción de cómo nos vemos, de nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen, el cómo los demás nos ven o queremos que nos vean, eso genera una serie de incongruencias muchas veces a nivel mental que hace que desemboque en problemas físicos y de salud. Claro. Sobre todo de salud mental. Claro, de salud mental lo que más, porque está tanto el típico que nunca se ve lo suficientemente fuerte como lo suficientemente perfecto y no se da cuenta que están cayendo en un engaño y que es una rueda interminable. Nunca acaba, porque nunca acaba. Cebam decía que no se veía bien, o sea, imagínate. Mucho. Es que al final da igual, puede ser el número 1 del mundo que la mente siempre se compara con otra cosa más perfecta, ¿no? Entonces eso es un camino difícil, sí. Y es importante que el entrenador conozca algo de tu estilo de vida, descanso, trabajo, sueño, que sepa un poco más de ti, al margen de... Todo. Por eso es tan sorprendente cuando alguien te dice, yo quiero una tabla, que es como la gente vulgarmente lo denomina. Oye, una tabla, ve al carpintero, ¿no? Al final es un programa de entrenamiento personalizado, adaptado. ¿Qué sucede? Que no es lo mismo Borja, que trabaja 6 horas sentado y pasea 2 horas al perro, a otro que está todo el día pintando, a otro que trabaja en un banco que tiene una presión brutal por diferentes objetivos que tiene que cumplir, al que es un comercial. Entonces cada persona es distinta y en función a sus niveles de estrés emocional, su nivel de rendimiento va a variar mucho. Otra gente, la típica que te dice es que no tengo voluntad, es que la voluntad se podría considerar como si fuese un músculo y se agota. ¿Por qué? Porque tú puedes... Yo me he pasado muchas veces, y esto te habrá pasado a ti, de pegarte 9 horas sentado, trabajando a nivel cognitivo, la mente continua. Y luego dices, no tengo energía. Y puede resonar a incongruente porque dices, si no me he movido. Pero es que nuestra energía mental nos fatiga físicamente, igual que la física. Si tú hoy te vas y te haces una carrera de 5 horas, cuando tú te sientas dices, ¿y yo voy a estudiar ahora? Y yo no puedo concentrarme, mi cuerpo me está pidiendo dormir. Entonces tiene que existir ese equilibrio entre lo físico y lo mental para encontrar ese punto máximo de rendimiento. De decir, no, yo es que entreno 2 horas, pero estratégicamente a tal hora, para luego hacer esta actividad a nivel cognitivo, más luego me relajo dando un paseo al perro, más luego... Y entonces vas ajustando. Por tanto, es fundamental conocer. No puedes pretender todos los días ir a las 8 como un reloj a, venga, voy a entrenar. Si lo coges como hábito en piloto automático, te puede funcionar. Pero habrá determinados momentos en tu vida donde un familiar está pasando por un mal momento y no te apetece. Porque te está quitando el sueño. Y si no estás durmiendo bien, ya... Tienes que adaptar tu entrenamiento a tu situación vital. Y esa situación vital cambia. Y puede estar separándote, puede estar con un problema de salud familiar, de tu hijo, de lo que sea. El trabajo. Entonces, una tabla inmutable para siempre no sirve de nada. Es lo que nos gusta de nuestro trabajo, que lo hacemos tan personal que vamos adaptando a cada momento. Pues, oye, que estoy de vacaciones. Oye, que... pues se me ha muerto un familiar. Oye, pues entonces vamos adaptando siempre a cada circunstancia de la persona. Oye, que me han cambiado de trabajo y antes andaba 20.000 pasos y ahora no ando nada. Pues ya vamos ajustando. Entonces nos gusta por eso, porque no es un... tomo una tabla y ya. Un café para todos. Todo bien adaptado. ¿Y cuál es, José, tu actitud frente a un cliente que te dice, no, José, yo voy a empezar en el gimnasio,
pero yo voy a consumir fármacos porque quiero ir más rápido. ¿Qué le digo? Me ha pasado muy pocas veces, me ha pasado 2 veces. Directamente, a ver, lo primero, que si sabes realmente lo que está haciendo, que si es consciente de con lo que está jugando, en el sentido de todos los problemas que le puede acarrear en el corto, medio y en el largo plazo. Y luego lo siguiente, yo me desentiendo. En el sentido de, mira, yo esto no lo he tocado nunca, ni lo quiero tocar, y es que no quiero ni saber. Porque, y le pongo un ejemplo muy sincero, le digo, a ver, la rama de la endocrinología y todo lo que hay a nivel hormonal es algo que todavía no se conoce a nivel científico ni por los propios médicos. Entonces, que venga alguien a decirte, no, tú tienes que utilizar esto, con esto, con esto y con esto. Cosas que he escuchado y dices, tú no sabes ni lo que estás diciendo. La receta de los ciclos, ¿no? Que no ahora sabes ni lo incluso que estás diciendo. muchos los divulgan por ahí, por internet. Claro, entonces es algo tan alucinante de decir, ostras, y a mí me gusta exponer, decir, mira, ¿tú sabes por qué no se suelen saber cuáles son los efectos secundarios de forma real? Porque el experimentar con humanos está prohibido. No se puede. Tú si quieres experimenta y en base a lo que experimentas tú van a sacar conclusiones de, le ha tenido un aneurisma, le ha dado un infarto, le ha dado... Pero es que estamos hablando de... Sí, de hecho, ese es uno de los principales problemas del el estudio sobre el consumo de esteroides a dosis suprafisiológica, que hay muy pocos ensayos clínicos. Hay algunos que se utilizan siempre y cuando yo reviso este tema, pues hay pocos realmente. Claro. Pero el principal motivo es que, claro, que yo no puedo poner a un grupo de población sana y dividirlos en dos y a uno no darle nada y a otro darle 1 gramo a la semana de testosterona, porque no es ético, claro, evidentemente. Claro, no se hace. Entonces, no hay estudios que puedan confirmar lo que esa persona está diciendo que es lo que le funciona a él para llegar al verano, como suelen decir mucho, rajado o seco. Mira, perdona, pero vas a acabar seco, pero dentro de una tumba. Sí. Entonces, yo es que he visto muchas cosas... desde que yo la primera vez que entraba a un gimnasio y en el vestuario escuchaba que fulanito de tal estaba echando leche por las tetas, por los pezones, claro. Y yo decía... Se haga las torreas, ¿no? Claro. Hoy día... Pero yo decía... ¿Qué? Y claro, yo tenía 18, 19 años. Ahí lo único que tú adquirías era la revista cuando venías a Málaga, porque en los pueblos no se vendía. Yo que soy de pueblo, la típica Muscle and Fitness, eso no, se vendía una al mes, que tú tenías que venir al Carrefour, Prica en aquel entonces, a comprarla en el puesto si la tenían. Entonces fíjate la información que había. Y escuchabas eso del de al lado y decías, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Está saliendo leche a mi amigo. ¿Cómo este está echando? Y tú lo veías que se había puesto así de fuerte y a los 3 meses decía, no, que está en diálisis. Y decía, que está hospitalizado y ya no puede venir. Y decía... Son cosas muy incongruentes. Y sobre todo cuando lo has vivido en un gimnasio pequeñito de pueblo, de barrio, que te sorprende más porque no es al influencer tal, sino a Manolo el de la esquina, que se puso muy fuerte, empezó a echar leche por los pezones y al tiempo está en diálisis, hospitalizado, que casi se va a morir. Y luego sale Manolo al siguiente día que va al gimnasio y está más endeble que este palo. Y dices, madre mía, entonces te hace ganar mucha conciencia. ¿Qué pasa? Que a día de hoy... Desde la globalización, internet y todo esto, entiendo que es muy fácil consumir anabólicos, que luego la gente además hace un negocio, pues igual que lo hace con otras drogas. Es decir, cojo 1 gramo de esto, pero saco 5. Y los relleno de esto y de esto y de esto. Luego... Adultera, sí. Claro. Y luego ves a gente que tienen los bíceps inflados como globos de agua y ulcerosos y que segregan. Y tú dices, pero... O algunos que se ponían implantes de silicona, ¿no? De Sintol. Cosas muy bestias. Cosas que son aberrantes. Hay cosas muy bestias. Entonces, son cosas que hay que mirar más allá de la estética o de la salud, sino van más allá a nivel salud mental. Y con esto no podemos juzgar a nadie, pero ¿por qué haces esto? ¿Qué te lleva a buscar esa aprobación, aceptación? ¿Por qué nunca te ves suficiente? ¿Qué es lo que te está faltando? Autoestima, básicamente. Claro, y ahí empiezas a escarbar y cada persona tiene un contexto totalmente distinto. Sí. Porque tú puedes arrastrar un trauma desde la infancia o desde tu padre o desde tu abuelo y empiezas a arrastrar. Y es que eso es frecuente. O sea, es muy frecuente, no, es que creo que es lo más frecuente. Yo sí creo que el gimnasio o el ejercicio en general, pero bueno, el gimnasio muy particularmente,
Se utiliza de tirita para todos estos problemas para muchas emocionales, cosas. ¿no? Se utiliza para taparlo y lo tapa súper bien porque al final es algo socialmente aceptado, es bueno para tu Claro. cuerpo, pero claro, es bueno en la medida en la que lo utilizas desde el amor propio y desde el me voy a hacer un bien a mi cuerpo. En la medida en la que inconscientemente, como hace mucha gente, pues se utiliza para huir de o para, como decimos eso, ¿no? Pues poner ese parche y tapar Sí, cosas, sí. ¿no? Pues ya hay que ver qué estás tapando y Claro. eso no se trabaja en el gimnasio, eso se trabaja en terapia Sí. y con muchas otras herramientas, ¿no? Que tienes no que todas. conocer muy bien a ti mismo. El saber por qué haces lo que haces. Que muchas veces nos planteamos y decir, oye, ¿por qué socialmente, qué te digo, nos gustan los Ferrari? ¿O nos gustan los relojes? ¿O nos gustan... ¿Qué sentido tiene que alguien pague 1 millón por un reloj cuando tú puedes mirar al sol y saber la hora que es? Entonces empiezas a quitarte un montón de filtros, de capas y de historias que dices, ah, mira, pues ya lo comprendo, ahora ya elijo conscientemente, ¿quiero el reloj o no? Pero todo redunda en lo mismo, Pero- es la necesidad de ser amados por los demás. Justo. Es que todo es eso. O sea, tienes un reloj porque piensas que con ese reloj la gente te va a creer más. Porque eres exclusivo y Claro. hay muy poca gente con ese reloj. Entonces, de ahí a generarte un problema mayor de salud utilizando química, porque no quieres tener la paciencia a desarrollar tu cuerpo, pues que sepas que te vas a generar un problema mayor. Y luego algo todavía más triste, que esta reflexión la compartí en tu libro, de que a lo mejor porque yo estoy jugando con mi salud, mañana tú tienes un problema o un familiar tiene un problema y no lo pueden atender porque tú has jugado con tu salud, te has hecho un daño y estás ocupando una camilla. Entonces ahí dices, ostras. Sí, la responsabilidad personal de cuidarse, ¿no? Claro. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de cosas más técnicas. ¿Puedes explicar, para otra vez más el principiante, qué tipo diferente de rutinas de entrenamiento, grosso modo, existen? Es decir, Sí. Pues, ¿qué tipo de rutinas más o menos? A ver, en función a lo que la persona quiera conseguir y el tiempo, que eso es una pregunta que le hago a todo el mundo, y también la etapa de su vida en la que esté, es cuestión de decir, venga, pues vamos a trabajar por grupos musculares, vamos a trabajar en circuito, vamos a trabajar haciendo full body, vamos a trabajar... Entonces, dentro de estos términos que he mencionado, para alguien que no lo haya escuchado nunca, pues tú vas dividiendo. Oye, pues en una sesión voy a trabajar 2 grupos musculares y tú ahí ya gestionas de decir, vale, voy a hacer una sesión de músculos sinergistas o no. Y yo, ¿en qué me baso? Pues, Explícalo. venga, músculos sinergistas son músculos que trabajan juntos. Por ejemplo, el pecho con el tríceps o el dorsal con el bíceps, en la mayoría de ejercicios, que no todos. Pero, ¿qué sucede? Que si tú buscas un trabajo de hipertrofia, que es lo que sería hacer crecer la masa muscular con el objetivo a todos los beneficios que te va a dar positivo tener un músculo más grande, acotas en función a la persona. No es lo mismo la que te llega con 30 kilos más al que te llega con 10 kilos de menos. Entonces dices, ¿esta persona qué necesita? Necesita esto, ¿vale? ¿Qué tiempo tiene? ¿Tiene 5 horas a la semana? ¿Tiene 3? ¿Cómo lo enfoco? Pues es mejor enfocarlo si la persona es la típica, que te digo, que se desmotiva y empieza a hacer bíceps y está aburrida y mira la hora y mira el móvil. Es preferible plantearle un entrenamiento en circuito que va enfocado en diferentes estaciones. Haces esta máquina, haces esta otra máquina, haces esta otra y haces este otro ejercicio. Entonces eso te da una sensación mucho más dinámica de pasártelo bien. No es lo mismo que yo ahora esté solo hablando a que hable, toque la mesa, beba la taza, se me hace mucho más ameno. Entonces, personas que tienen esa problemática a la hora de es que el gimnasio me aburre, pues son del perfil más, oye, ¿por qué no haces un circuito? Pero es que dentro de ese circuito no tienes por qué ir al gimnasio. Es que un día puedes hacer senderismo, otro día mountain bike, otro día ir a la piscina, otro día paseas con tu perro y otro día vas al gimnasio. Y englobas esa rutina. Dependiendo de qué objetivo tengas, escoges un método u otro, el que mejor se adapte a la persona. Dicho esto, existe el entrenamiento en circuito, vamos cambiando de estaciones, bien puedes hacer diferentes bloques. Oye, pues si tienes 10 ejercicios, puedes hacer 3 bloques de 3, 4 y 3. Y tiene un componente diferente. O del 1 al 10 y luego empiezas por el 1. O puedes hacer del 1 al 10 y luego vuelves 10, 9, 8, 6 y vas hacia atrás. Puedes hacer entrenamiento por grupos musculares.
Si tienes mucho tiempo y tu objetivo es, ostras, pues yo lo que quiero es tener más glúteos o tener más pecho, ¿vale? Pues entonces divide el entrenamiento en cuántas veces a la semana puedo dar un estímulo, porque al final es de lo que se trata. Cuando entrenamos un grupo muscular, lo que buscamos es ofrecer un estímulo para estresarlo de forma controlada y que él se repare. Con esto ya introducimos el concepto frecuencia. No puedes hacerlo todos los días. Si yo todos los días quiero hacer brazo, todos los días quiero hacer glúteo, no estoy dejando las pautas de descanso para que el cuerpo se recupere. Entonces, a partir de ahí vas dividiendo. Oye, pues, una vez en semana, 3 veces en semana, ¿qué tiempo tienes? ¿Cuál es tu capacidad de recuperación? No es lo mismo la persona con 20 años que el hombre de 60. Entonces, ahí tienes que ir jugando. ¿Qué frecuencia mínima consideras adecuada para progresar en el gimnasio? 3 veces en semana. Yo con 3 veces en semana he visto gente que tiene buenos progresos, porque he tenido muchos clientes que han llegado y decían, es que por trabajo pues solo puedo entrenar viernes, sábado y domingo. Pues viernes, sábado y domingo te da para tener un progreso. Ahora, si consigues meter el martes, de lujo, porque ya estás metiendo 4. Con menos de 3 te mantienes. Entrenando 2 veces en semana te puedes mantener. Aunque quizás lo ideal es meter días de descanso. A mí me gusta meter días de descanso, pero se me ha presentado muchas veces la figura de la persona que solo podía entrenar viernes, sábado y domingo por cuestiones de trabajo, gente que, yo qué sé, es comercial y pasan toda la semana fuera. Vienen el viernes a mediodía y ya tienen hasta el lunes. Yo recuerdo clientes que, a pesar de tener un sobrepeso grande y un nivel de condición baja, han mejorado entrenando solo viernes, sábado y domingo y manteniendo ciertas pautas nutricionales y de movimiento de lunes a jueves durante también. La semana. Porque esto es importante. Vale. ¿Y creéis, Patrick, que el descanso, el factor descanso, recuperación, se controla bien? ¿O se le da la suficiente importancia? No se le da la importancia, pero es súper importante porque es cuando nos regeneramos, cuando el cuerpo, pues, eso se regenera y avanza. Entonces, una persona que tenga, por ejemplo, horarios de noche, que muchos enfermeros, médicos nos vienen, siempre le pedimos sus horarios, si son fijos, y si no, pues cada vez nos van mandando y le vamos adaptando, porque si sale de noche no vas a tener energía. Entonces, el entreno del saliente de guardia, ¿no? Exacto, entonces vamos adaptando todo a, pues vale, pues si estás más cansado, vamos a enfocarnos más en solo estiramientos, un entrenamiento más suave. Cuando ya estás, que has dormido lo suficiente y tienes más energía, pues ahí sí nos enfocamos en más, pues, la ganancia de masa muscular y un poco más de intensidad. Yo tengo compañeros que incluso salientes de guardia, de haber dormido 2 horas, se vienen al CrossFit, se vienen a hacer un WOD de 1 hora de CrossFit súper intenso. Digo, tío, te estás ganando una lesión, te estás ganando... duerme, descansa y por la tarde, si estás más descansado, pues entrena o al día siguiente. Vas a mejorar. Pero es que muchas veces tenemos rutinas tan locas, trabajamos 70 horas a la semana y dices que si no vengo en el saliente, que es mi único día libre, ¿cuándo vengo? Y es difícil eso, ¿eh? El descanso está menospreciado, desvalorado y hasta mal visto. Alguien que tú ves, no, estoy descansando. Y como lo veas descansando ya muy seguido, dices, este es un flojo. Abres el TikTok y te sale David Goggins diciendo, eres un mierda, estás descansando. Claro, vete entonces a entrenar. Es así. Nos han estigmatizado como sociedad de el factor productividad. Tú tienes que ser productivo. Eficiencia, todo tiene que ser eficiente, todo tiene... Y cuando tú te plantas como nos plantamos nosotros en estas... al principio huidas y ahora disfrute en una autocaravana o en una furgoneta y te plantas en la naturaleza a observar algo, dices, todo está en equilibrio. Noche y día, 8 horas, 12 horas, pero es que luego cambia, todo está en equilibrio. Nosotros no, nosotros el descanso lo despreciamos, lo minusvaloramos, parecemos que si no somos productivos vamos a quedar fuera, nos quedamos, porque vivimos en un mundo de continua competencia y no nos damos cuenta de que es algo instaurado por la sociedad en determinadas fases de la historia, donde si tú analizas, ya entrando en el punto de vista más trascendental, la historia del planeta, la historia de la vida, tú no ves a un gorrión que tiene que volar 20 horas al día. No. Los animales cuando... Lo justo para lo que necesitan. Cuando emigran, a mí me sorprende mucho. Nosotros nos vamos en verano
a los Alpes y ves a las ocas estas grandes, las ves allí, que luego están aquí en Doñana. Cuando ves un viaje migratorio de estas aves, saben cómo volar, cuándo volar, por dónde volar y cómo descansar. No se vienen de golpe. Entonces, eso, el ser humano lo quiere todo ya y todo cuanto más rápido. Y eso nos está enfermando como sociedad a nivel salud mental, que por eso también se puede incidir en el aumento de los gimnasios, porque el malestar mental es tan grande que la gente necesita fogar por alguna parte. ¿Cómo fogan? Buscando el placer hedonista de necesito esto, esto o esto. Y es más cuestión de pararse a pensar, ostras, ¿estoy descansando lo suficiente? Yo he pecado muchas veces de no descansar lo suficiente y decir, ¿cuántas horas he trabajado y para qué? Porque cuando paras es un sin límite, es un más y más. ¿Para qué no? Para acumular por si mañana, no sabemos si mañana va a caer un meteorito, va a haber una guerra o va a haber un virus que nos va a meter a todos en un sitio, o tienes un accidente, que no hace falta tanto. Y es una maquinaria que te hace sentir mal cuando no haces nada. Es decir, mucha gente tiene ansiedad cuando no hace literalmente nada. Y además es que es muy difícil no hacer nada hoy en día, porque la mano se te va sola al móvil. Cuando no haces nada, la mano automáticamente se te va al móvil, porque es como... Pues bueno, que la gente ya no tolera estar sin hacer nada. Yo me acuerdo que mi abuelo cuando vivía se ponía allí... ¿En la puerta? Él tenía un palomar, se ponía enfrente del palomar a mirar sus palomas. Y a lo mejor se tiraba 1 hora y media mirando sus palomas. A pero contemplar. Es que no tenía ni móvil, ni tenía nada. Era mirar sus palomas volar. Y yo lo veía feliz. Digo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y lo que tenía era esa tranquilidad de saber ser y no hacer solo. Yo recuerdo a mi abuelo viendo a sus jilgueros y haciendo así con los dedos. Y igual se pasaba horas. Y simplemente estaba así. Y claro, ha vivido 91 años. ¿Quién vive hoy día 91 años? La gente le está dando ictus con 45 y con 50, le estallan las venas. ¿Por qué? Por los niveles de presión en los cuales nos sometemos. Entonces, pararte a descansar está menos valorado. Nosotros nos reíamos mucho el otro día porque casualmente al sitio donde nos hemos ido ahora a vivir había allí una placa y ponía los mandamientos del cansancio. Y nos partíamos de la risa porque decía, lo que puedes hacer mañana, no lo hagas hoy. Eso al revés que... Eso está normalmente al revés, claro. Eso, y decía, si ves a alguien descansando, ayúdale. Y me partía de la risa porque algo que nos hace, fíjate cómo a nivel subconsciente hasta nos hace gracia de decir, eso es de flojo. A ver, yo estoy aquí contigo, Borja, y estamos pasándolo bien, y tú me dices, es que tengo que grabar esto y luego y te digo, ¿lo puedo hacer mañana? Sí, hazlo mañana. Disfruta ahora, que es lo único que tienes, pero eso está mal visto. Sí. Porque es como, no, pero hoy hago esto, porque si hago mañana hoy esto, mañana puedo hacer esto otro. Y estás en una rueda que cuando te das cuenta dices, ostras, yo me he vuelto mucho más consciente de todo esto en el momento que me han empezado a salir canas. Porque me veo y digo, ostras, pues me están saliendo canas por aquí. Por necesidad, solemos hacernos conscientes por necesidad cuando ya la vida nos dice o paras o vas a tener consecuencias. Justo. Y mucha gente llega hasta ese punto. De ahí a el descanso, lo típico de que la gente te dice, ¿qué me tomo? ¿Qué me tomo para...? Porque es que no tengo energía. Oye, ¿has probado a descansar? ¿Has probado a decir, mira, me voy a acostar y no me voy a levantar hasta que me duela el cuerpo? Y cuando tenga ganas de levantarme, voy a dormir 1 hora más. Obligado. Sí, somos malísimos. Yo el primero, ¿eh? Claro, yo tuve una lesión y yo sé que las lesiones se curan rehabilitando y descansando, pero cuesta muchísimo. Te hace falta desapegarte de todo ese núcleo de población y cuando te vas a las afueras y te conectas al medio natural, nosotros hacemos mucho senderismo. Yo empiezo los senderos y yo voy como un caballo desbocado. Yo voy pom, pero claro, cuando me planto en un sendero de 12 kilómetros, al kilómetro 3 ya digo... Ya te empiezas a relajar. Ya empiezo a relajar y dices, ostras, ¿cuántas cosas no he visto en el camino? Que la ves luego de vuelta cuando ya vienes más relajado. Y ese símil es con la vida. Nos pasamos de los 0 a los 40 corriendo y luego te entra la crisis de los 40, ¿no? Conocida, y dices, ¿qué he hecho en la vida? Porque ya miras y dices, pues igual esto es la mitad de mi vida, pero no la he vivido, no la he disfrutado. Entonces, ahí en ese que me tomo, ese no, me voy a tomar un preentreno, no, me voy a tomar, tío, vamos a parar, vamos a descansar y ya verás cómo tu cuerpo evoluciona. Pongo como caso un cliente que tenía, trabajaba muchísimo, su sistema nervioso alterado, su ritmo biológico roto, venía a entrenar con ganas, pero no evolucionaba. Y se frustraba, y hablamos de un sujeto que igual tenía en ese entonces 48 años, fuerte, grande, le dabas unas mancuernas de 5 kilos,
se frustraba y las tiraba cabreado porque decía que no puedo. Su sistema nervioso estaba fundido. Entonces, llegas a un punto donde tú ya quieres enviar una contracción nerviosa ahí y no puedes. Pero es que del mismo modo, como llevaba tanto sin dormir, no podía dormir. Porque el sistema entra en ese punto de hackeo. El simpático ya está hasta aquí arriba y ya no te deja. Y no te deja. A mí me ha pasado veces con 18 años de decir, venga, vamos a palmar, venga, no vamos a dormir, tal. Y cuando te quieres dormir estás tan cansado que no te puedes dormir. Sí. Y eso es chungo. Entonces, ahí recurre a ayuda y luego busca que no llegues a ese nivel. Sí, lo que yo veo mucho en mi ámbito en la salud es pues, personas, hombres y mujeres que no tienen en cuenta todo este factor y llegan a los 40, 45, 50, tienen un problema de salud o están a punto de tenerlos y ahí es cuando hacen la reflexión. Ahí es cuando entra la crisis vital y reflexionan lo que es importante y lo que no es importante en la vida y empiezan a poner el foco en su salud y empiezan a venir a los eventos y empiezan a seguirnos y empiezan a cambiar. Pero no hace falta llegar a esa edad media y no hace falta llegar a un problema de salud que a veces es irreversible para cambiar, para darte cuenta de esto. Mi filosofía a la hora de lo que predico es hacer deporte, apuntarte al gimnasio, empezar con la actividad física, pero para vivir con más calidad de vida, no para un fin estético. El fin estético llega, porque en el momento que has instalado esas bases, el fin estético llega. ¿Por qué? Porque al final casi que se traduce a algo tan básico como estás quemando energía, no estás almacenando energía, te estás moviendo y tienes un cuerpo funcional. El cambio físico llega, es cuestión de tiempo, pero párate, que duermas bien. Porque si no estás durmiendo, estás irascible. Discutes con tu pareja, discutes en el trabajo, discutes en un atasco. Ve tranquilo. Solo tu cuerpo va a empezar a regularse. Esos niveles de cortisol empiezan a decaer. Ya no vas tan acelerado por la vida, disfrutas más, lo cual te va a dar unos niveles de estabilidad en el largo plazo. Y es que desde disfrutar el momento a poder alargar tu vida. Aquí hay un libro muy bueno, a mí me sorprendió mucho, el de la salud emocional de Daniel Goleman. Sé cuál es, sí. Pues cuando yo entendí esto. Inteligencia emocional. Justo, ¿no? Sí, está inteligencia emocional y luego está la salud emocional, vale. que es muy bueno porque, si mal no recuerdo, un neurocientífico junto a personas, pues, el Dalai Lama, no sé qué tipo de religión es, pero como que hacen un retiro en el Tíbet e intercambia experiencias desde el punto de vista de la ciencia y la medicina y del budismo. Y se llega a un consenso común de que ninguno es un fiel defensor de lo suyo, sino entender, de decir, ostras, es que esto está haciendo que cambien los niveles de tensión arterial. Es que esto está cambiando esto. Y cómo ese consenso te hace decir, vivo con más calidad de vida en el tiempo. Yo el otro día pensando, decía, a ver, la persona que no entrena, ¿por qué no entrena? Yo dándole así vueltas, ¿no? Y llegué a la conclusión de que en muchos casos la gente quiere hacer más de lo que realmente necesita hacer para avanzar. Entonces, claro, al pensar que necesita hacer mucho, pues se agobia, no empieza, dice, no, yo no tengo tiempo, no tengo... ¿No tienes tiempo? ¿10 minutos tienes en el día? Sí. Pues ya con 10 minutos al día ya se puede comenzar, ya se puede avanzar y cada vez el cuerpo te irá pidiendo más. Pero claro, es eso, que llega un punto que dice, no, es que yo no tengo tiempo, yo no puedo hacer todo eso. Sí, porque ponen el foco en el objetivo final deseado y no ponen el foco en hacer esos 10 minutos, ¿no? Si pudiéramos darnos nuestra palmadita en la espalda y de verdad decir, Borja, muy bien, has entrenado estos 10 minutos hoy. Esa es tu recompensa. Mañana tendrás otra cuando vuelvas a hacerlo. Pues ahí es cuando ya empiezas a construir un hábito, ¿no? Pero todavía vivimos en ese largo plazo. Nos comparamos inconscientemente y no nos valoramos lo que ya tenemos. Entonces, es empezar poco a poco. Es como trasladado el ejemplo para los que nos están viendo. Yo llego aquí, tú tienes aquí un escenario súper acogedor, súper bonito y tal, y yo digo, yo quiero hacer esto. Pero si yo quiero hacer esto y montarlo, y además lo quiero montar mañana, no puedo, me frustro. Y entonces esta noche estaré cabreado montando este micro y rompiéndolo contra el suelo y diciendo, no hago un podcast. Yo tengo que empezar por algo básico, un trípode y una cámara, y me grabo. Y ya mañana otro pasito, otro pasito, otro pasito. Y así es extrapolable a todo. Esa idea vincula muy bien con lo que vemos en redes sociales, que es el resultado final, muchas veces adulterado por filtros y por
sustancias químicas, ¿no? Pero vemos ese resultado final y queremos llegar a ese resultado final y no conocemos a lo mejor el proceso, que pueden ser 15 años de entrenamiento. Ahora te verán muchos seguidores que está así fuerte Claro. y dirá, yo quiero estar como José y a lo mejor pues no se paran a pensar eso, que ya empezaste a entrenar con 15 años, ¿no? Y tienes ahora pues los que 36. Son 21 años entrenando. Entonces, ese nivel de el punto de calidad muscular, definición, y luego igual, no es que sea así siempre. Es decir, yo paro 2 meses de entrenar y mi cuerpo cambia, todo cambia en el universo. Entonces, eso hay que saber interpretarlo. Pongamos otro ejemplo. Tú que ahora practicas baños de hielo, agua helada y tal. Yo no podría. Yo digo, esto está muy frío. Pues Entonces, sí, ahora te iba a ir a Noruega, es buen momento, ¿no? Claro, sí, pero luego a lo mejor en determinado momento lo hago, pero entro yo en el movimiento de decir, como esto es tan positivo para la salud porque se ha demostrado, yo también lo tengo que hacer. No. Oye, eso puede funcionar fantástico para ti, pero si yo a las 8 de la mañana me meto en hielo, posiblemente No salga. no salga. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oye, pues igual me tengo que meter a 15 grados. Claro. Igual luego me meto a 10. Igual luego extiendo el tiempo. Pero la gente pasa de, como fulanito hace todo estos ejercicios, come así de bien, pues yo tengo que hacer esto. Pero es la trampa de las redes, Justo. porque ya Hay que estás hacerlo. inconsciente, es que ya tu cerebro lo percibe ya de forma inconsciente y te compara de forma inconsciente y te genera malestar continuamente. Hay que ser consciente de... Y por eso esto es un arma letal para la salud mental, lo tengo clarísimo. Con el tema que tanto influye, porque estamos hablando de los gimnasios, pero es que todos tenemos un teléfono que además predice antes de nosotros buscarlo lo que nos muestra. Entonces, en el momento que ya hay un interés, esa red social te va a polarizar hacia que te vuelvas y te metas y te sumerjas, y hay que tener cuidado. Hay que ser consciente de toda la gran estrategia que hay detrás, porque al final nosotros somos el producto y cómo con nosotros se juega, porque vivimos en un mundo de sobreconsumo. Aquí podemos tomar el punto de vista de los suplementos, la suplementación deportiva. ¿Qué tomo? ¿Qué no tomo? ¿Tengo que tomar esto? No necesitas nada. Sí, hay una necesidad de consumir suplementos brutal. Hay mucha gente, pues bueno, ahora venía del evento y es normal que lo piensen y que se planteen estas dudas. Hicimos un evento, ¿sabéis? ¿No? Hasta en fin de... Y hay gente que se sentía mal a lo mejor por no tomarse en esas vacaciones el suplemento. Que me tengo que tomar la creatina a diario y si no me la tomo 3 días porque estoy ahí fuera de viaje, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada si realmente hemos evolucionado sin tomar suplementos y estamos aquí, ¿no? Claro. No pasa absolutamente nada. Lo más importante es el descanso. Pero hemos creado unas necesidades artificiales en torno a un montón de cosas y no pasa nada si un día estás sin mirar el móvil. Es más, te vas a sentir mejor. Justo. Yo cuando estoy ansioso, cuando estoy más triste, lo primero que hago es alejarme del móvil. Es necesario. Mejoras. Es necesario. Por eso... Cuando antes hablábamos fuera de cámara, si te vas de viaje a la montaña, ¿qué haces con la cobertura? Oye, pues que te hace un bien fantástico. Y luego ya cuando retoma con ganas. Nosotros en este último año, si partimos, bueno, pues en 2024, ¿no? Vamos a partirlo en que estamos en marzo. Desde marzo a este marzo, pues igual hemos estado viajando 6 meses. ¿He trabajado? Sí. ¿Me he recargado de energía? Mucho. Y por eso hoy estoy aquí. Pues si sigo en una rueda corriendo, no te das cuenta. Y voy a hacer preguntas más personales. ¿Y no habéis tenido esa sensación de que esa rueda, si os vais de viaje mucho tiempo, se iba a parar y que si no, digamos, que teníais que seguir alimentando la maquinaria? Sí, eso pasa. Y que por estar desconectado del mundo tanto tiempo se iba a caer todo el chiringuito. Eso pasa. Y se desacelera. Esto es muy trasladable para toda esta gente que te dice no tengo tiempo, ¿no? Para entrenar en el gimnasio, para contextualizarlo aquí. Cuando tú dejas de prestar atención, tuve un cliente empresario que me dijo un día como reflexión, dice, es que yo he invertido entrenando en estos últimos 6 meses 200 horas. Y le digo, ya, pero es que esas 200 horas te van a dar seguro un retorno positivo en calidad de vida, en términos de descanso, en salud mental, en tranquilidad, que ya de entrada tu vida mejora. Pero si además a la larga tú tenías unos niveles de sobrepeso, colesterol, etcétera, etcétera, te los ha mejorado. Entonces, te ha dificultado a nivel económico, que es donde se está midiendo todo, ¿no? Porque es el miedo que tenemos buscando una seguridad del dinero, porque al final la gente cuando te dice no tengo tiempo, lo que está es intercambiando tu tiempo por dinero, que es una herramienta para garantizarnos la supervivencia, donde todos tenemos una nevera que está llena de alimentos. Entonces, cuando tú eres capaz de decir, bueno, ¿y si un día no como? No pasaría nada.
y si no gano tanto, no pasaría nada. Y empiezas a liberarte de esa esclavitud mental que tenemos en forma de deudas, créditos, etcétera, etcétera. Empiezas a ganar salud mental que se traduce en que te da más energía y nos damos cuenta y somos más conscientes cuando los crecimientos no son siempre lineales. Nosotros podemos hacer así. Sí. Y esto lo vemos en deportistas. En el caso, por ejemplo, un caso muy conocido, Andrés Iniesta, mundial, lesión que tuvo, tal. Luego, ¿cuántos títulos no ganó? Ganó muchísimos títulos. Sin embargo, en ese momento de su carrera, no dijo, ya no valgo para esto, no lo hago. Entonces, ¿a qué nivel? Sí, se puede ralentizar, sí, pero te haces consciente y piensas, bueno, ¿y qué? Porque nosotros, en el periodo que hemos estado fuera, evidentemente atienden menos a los clientes, atienden menos al crecimiento de lo que se entiende que es un negocio. Pero fíjate, ¿no? La palabra negocio, negación del ocio. Es como... Es ostras. verdad, nunca lo había pensado. Yo cuando me lo dijeron, dices, negocio, negación del ocio, pero ¿y qué es la vida en sí? La vida en sí es una experiencia que podríamos filosofear durante muchísimo, y ahora hacemos alusión al término gimnasio, pero puedes filosofear muchísimo y decir, calidad de vida, una experiencia vital que cuando acabe, yo mire atrás y diga, me he sentido bien y no me he sentido limitado. Para mí estar en forma es decir, vamos a aprender a hacer windsurf, que es lo último que he aprendido. Sí, puedo, fantástico. ¿Qué tengo? Que subirme una tabla, me voy a caer 50 veces, pero tengo las energías como para volver a levantarme, coger la botavara y otra vez lo intento. Sí. Me caigo, otra vez lo intento, me caigo. Patri tiene más destreza, yo igual me caí 70 veces, pero yo decía, yo esto lo hago, sí o sí. Eso es lo que a mí me da el deporte. La capacidad de superarme y levantarte cuantas veces te haga falta, aunque te hayas caído, te hayas golpeado, hayas tragado agua. Es decir, me levanto. Que tú no te sientas limitado. No tiene que ser el objetivo simplemente físico, estético de... No, que yo tenga 50, 60, 70 años y yo pueda viajar y yo pueda levantarme y yo pueda subir un sendero. ¿Qué pasa? Que ves a personas que dices, es que tiene 45 años y está acabado. Y ahí es donde... Y luego, volviendo al término de antes, ¿que se puede ralentizar? Sí, pero es que inclusive en los ciclos económicos, el COVID se paraliza la economía tal. Luego, ¿qué pasa? El siguiente verano, pues todo lleno. Sí, lo que está claro es que cuanto más necesitemos, menos tiempo vamos a tener. Justo. Porque vamos a tener siempre la sensación de que tenemos que producir más y por lo tanto necesitamos trabajar más y por lo tanto si un fin de semana me voy de vacaciones me siento mal. Entonces me gusta que vosotros hayáis dicho, bueno, basta. Paramos. Basta. Nos montamos en una caravana y nos vamos a viajar por el mundo y seguimos manteniendo nuestra vida a otro ritmo y a otro nivel, pero ya sin ese miedo ni esa presión de decir... Cuando vuelva no va a haber nada aquí, ¿no? Todos los clientes siguen y sigue todo adelante a otro ritmo y la clave yo creo que está ahí, aunque esto suene muy hippie, pero es así, aprender a necesitar menos. En ese punto, en un punto medio, porque tampoco te puedes ir ni al nivel estrés de quiero hacer todo, porque yo puedo parecer aquí un iluminado y yo no soy ningún iluminado, yo lo he pasado muy mal, yo he tenido ataques de ansiedad, yo me he roto huesos, pues lo típico, te cabreas, le pegas un puñetazo a algo, porque tu sistema nervioso ya peta, y ha habido veces donde he ganado yo y he roto el mueble y ha habido veces donde el mueble me ha ganado y me he roto yo. Entonces, cuando llegas a ese punto, dices, ¿qué estoy haciendo? Eso fue una de las cosas que a mí más me frustró y fue uno de los mayores aprendizajes en mi vida. Y lo reconozco sin ningún miedo porque todo el mundo, en un momento de cabreo, ha sentido eso. Entonces, cuando tú golpeas algo y el que ganas el mueble y tú te ves con una articulación rota que te va a limitar a estar 3 semanas sin hacer lo que más te gusta, desde coger una cuchara a hacer deporte y luego necesitas otras 3 semanas de rehabilitación y decir, ¿cómo he llegado a ese punto? ¿Cómo he saturado mi sistema nervioso tanto para yo solo, podríamos considerar, hacerte daño? Entonces, claro, eso hay que vivirlo. Eso no es que leas un libro, El poder de la hora, y digas, ya estoy iluminado. No, eso es cuando tú lo sufres, tú sabes cuánto duele un hueso roto cuando te lo has roto. Entonces, la próxima vez que tú ves a alguien decaerse y romperse un hueso, ya no te ríes, porque dices, madre mía. Y sientes. Entonces, es encontrar ese punto. Cuando ya te cansas de sufrir, cuando a esa persona le da el infarto y deja de fumar, cuando ya dices, no, ya... Lo típico, ¿no? Es que
ese perro está cojo. ¿Por qué? Porque se está pinchando. Pero, ¿y por qué no se quita? No, porque no le dolerá lo suficiente. Cuando ya te duele lo suficiente, ya dices, basta. Entonces, ojalá todo fuese de, tío, no hagas esto, porque te va a pasar esto. No, el ser humano necesita vivenciar. Y dentro de ese vivenciar, que cuando lo vivencie, que aprendan la lección, porque como decía un profesor mío, el ser humano tiene la capacidad de tropezar cuantas veces haga falta con la misma piedra. La misma. Sí. Entonces, Y antes hablaba de la palabra gimnasio, ¿no? De sí. su acepción más amplia, ¿no? Sí, porque como estuvimos comentando y tal, gimnasio, en su origen, la palabra viene de la antigua Grecia, de un término que se denomina gimnos, que era como el desnudez. Entonces el gimnasio, según la historia, pues era como un sitio al cual se iba desnudo, pero desnudo en el sistema más trascendental, donde nos liberábamos de muchas creencias, pensamientos y tal, y era un sitio donde acudía la gente a formarse en el plano de vista, en el punto de vista más completo, más integral, más cuerpo, mente y alma. Entonces incluso se filosofeaba mucho de esto. ¿Qué sucedió? Que hubo un tiempo en la antigua Grecia donde todos los grandes pueblos, ciudades tenían su propio gimnasio porque eran ese sitio de culto al cuerpo y a la vida. Tenían un ideal de vida muy distinto al que teníamos, que luego, en determinadas etapas, lo que sucedió fue que con la implantación como del punto de vista religioso, el cuerpo pasó a un segundo plano. Aquí ya lo que importaba era el alma. Y entonces el culto al cuerpo se perdió. Que con la llegada luego del renacentismo se recuperó y de ahí es donde viene cuerpo sano en mente sana. Y es curioso porque conseguí, pues cuando lo leí, en Italia no se dice gimnasio, se dice palestra. Y la palestra viene de que en la antigua Roma se admiraba mucho a los griegos con el fin de cómo cultivaban el cuerpo. Y en los patios, denominados palestras, hacían actividades físicas con la función de preparar a las personas, sobre todo físicamente, para expandirse, para la batalla, para hacerse realmente fuertes. Que cumplía un rol social fundamental en la sociedad. De ahí sigue siendo la palabra palestra, pues lo que se denominan los gimnasios en Italia. Y es curioso porque, fíjate, el término gimnasio era un sitio donde la gente iba como club, lugar donde filosofear sobre cuidar su cuerpo, sobre cuidar su mente, sobre... Y es que los beneficios están. No podemos pretender simplemente ver el gimnasio como el cuerpo. ¿Cómo te sientes a nivel mental después de... Desde el punto de vista de que has cumplido, de que te sientes mejor, de que tu sistema liberas nervioso... estrés, liberas ansiedad... Es un completo, ¿no? Cuando lo enfocamos solo en el cuerpo, no, porque realmente los beneficios están en la mente también, en cómo te liberas, en que aumenta tu autoestima. Es un completo. Y darnos cuenta, ¿no? El tema religión, por ejemplo, y yo, pues bueno, me considero religioso, sí, bueno, al punto, pues te diría normal. No es que vaya a iglesia todos los domingos, pero soy creyente en algo, sí, algo tiene que haber. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo en cierto momento de la historia se desplaza el aspecto humano y nos centramos más en la espiritualidad, el alma? ¿A raíz de qué? Pues a raíz de que se genera una difusión de información que omite una parte y solo alaba los beneficios de la otra. Eso ahora mismo lo entendemos como sociedad de modo muy simple, pero no entendemos lo que está sucediendo con el crearte continuamente necesidades, vivir en un mundo materialista donde el capitalismo en sí va acampando por el mundo a sus anchas. Es que si no tienes esto y eres un hippie está mal visto. Y a mí es lo que más me da. Yo he conocido gente por ahí viajando que dice: este el tío es súper feliz. No tiene nada, pero el tío está súper feliz. ¿Y cuál fue el clic mental que os hizo a los dos decir, nos liamos la manta a la cabeza y nos ponemos a viajar por el mundo? Porque antes teníais realmente un trabajo. Mira, estabais aquí, ¿no? Creo, estabais en Málaga, ¿no? Sí. Al final el punto de vista fue el siguiente. Yo cuando emprendí fruto de un malestar emocional en el cual yo estaba sufriendo una enfermedad psicosomática, que yo no sabía lo que era eso, pero yo en mi trabajo anterior, yo me sometía a mí mismo por mi
hiperexigencia y por mi perfeccionismo me exigía muchísimo. Esto ocurre mucho en la sociedad y la gente no se da cuenta. Eres perfeccionista, eres muy autoexigente, nunca nada es suficiente y vas cargándote la Tu mochila trabajo de entrenador. de piedra. No, vendiendo piezas. Yo vendía piezas en un repuesto. ¿Qué sucede? Que mi nivel de estrés llegó a tal punto que yo somatizaba dolor de espalda. Yo me pego 2 años con dolores de espalda que no me sabía de dónde venían. Pruebas, resonancia, tal. Tiene la espalda bien. Hasta que, bueno, caigo en depresión, 2 años, lo paso muy mal. Un día, en una consulta, un médico de cabecera me dijo, mira, esto lo vas a tener siempre. Tú sales con 19 años llorando de allí, de decir, bueno, entonces, no, ponte fuerte. Ponte fuerte. Pero si yo no hay máquina que no me la mueva entera. No, entonces, no había respuesta. Hasta que acabo ante la figura de un traumatólogo médico especialista en medicina deportiva, que sabe acompañarme y explicarme absolutamente todo. Y él me dijo una cosa muy simple. Me dijo, José, yo te voy a enseñar a ti hasta donde yo sé para que tú puedas conocerte a ti mismo y entender cómo funciona tu cuerpo y seas como tu propio médico, para tú entenderte tú mismo. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a estudiar de anatomía, a estudiar de emociones, a estudiar de salud. Con todo eso busco una formación que me capacite para poder ejercer de forma profesional sin tener, pues como hablábamos antes, una falta de profesionalidad en el sector. Me capacito y empiezo a trabajar. Y a medida que pasan los años, pues mi proyecto se va volviendo lo que se denominaría exitoso, ¿no? Te permite vivir de él, te permite vivir bien, te permite tener acceso a cosas y se traduce en ganas más. Si ganas más, tienes más, ganas más, acumulas más y llega el COVID. Cuando llegó el COVID, lo que sucedió fue que tuvimos un repunte de trabajo enorme y me pegó 2 años que solo hago trabajar. Online ya. Online ya, sí. Porque ya estábamos trabajando online cuando llegó el COVID. Entonces, ¿qué sucede? Que yo empiezo a plantearme a mí mismo de no estoy teniendo tiempo ni para entrenar yo, cosa que le pasa a mucha gente con los gimnasios. En ese punto empiezo a no disfrutar del deporte. ¿Qué me estaba pasando? Me estaba quemando, o mejor dicho, ya me había quemado. Yo me muestro muy irascible, tenemos discusiones, tenemos tal, y llega un punto de decir, tío, esto no tiene sentido. Y pasan diferentes cosas donde un día tenemos una discusión siempre por trabajo, porque Patri y yo no discutimos prácticamente, trabajamos juntos, pues siempre esa fricción está ahí, ¿no? Mi sistema nervioso hasta arriba, alteradísimo, discuto, irascible, tal, no me aguantaba ni yo, tomamos la decisión de distanciarnos durante una semana. Bueno. Nos distanciamos, ella se va con su madre, yo me quedo en casa. Ahí empiezo yo a conocerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque ese perfeccionismo, esa autoexigencia, ese culpar al otro, que lo tiene el ser humano de si aquí se cae algo, la culpa es tuya. Mía no. Pues en una semana te dio tiempo a... Me dio tiempo a darme cuenta de muchas cosas y de hacer todo ese autoanálisis. Y yo había abandonado ciertas relaciones de amistad con amigos por esto mismo. De relaciones sociales, ¿no? Fíjate lo importante que es sentarte con un amigo un día, tomarte un vino y reírte y quitar importancia a todo. Pues ellos habían comprado una furgoneta, yo tenía muchas ganas de comprar una furgoneta y me dice, pues, mi mujer, me lo dijo así, dice, mi mujer no me ha dejado que me compre esta, que va a ser mejor que la mía, y entra este día. Ve y la ve. La veo, la pruebo, me gusta. Patri no lo sabía. ¿Tú no sabías nada? Yo no sabía nada. Ahí estábamos cada uno. Y yo me lío la manta a la cabeza, la pruebo con mi padre y digo, pues la voy a comprar. Entonces la compro, le doy como la sorpresa a la otra semana y hay un día que me voy a Tarifa. Y es el primer día que yo me siento. Los dos. Típica foto de Instagram, ¿no? Sí. Te tumbas y me quedo así mirando a las cometas y digo, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Que tengo todo, porque tengo mi pareja, no tengo necesidad, tengo un techo, tengo un coche, tengo comida. Las necesidades básicas están cubiertas. ¿Cómo estoy hipotecando mi presente por un futuro mejor de continuo? Y no es que lleve así una semana, es que llevo así 3 años. ¿Y cuánto de mejor, no? Porque ese es el problema. Claro. ¿Cuánto de mejor quiero que sea mi futuro? Entonces, pues siempre va a haber más. Yo digo, ¿yo por qué emprendí? Yo emprendí por tener mejor calidad de vida ayudando a personas. Yo no emprendí para tener, ¿qué te digo? No emprendí para tener una cadena de gimnasio. No, yo emprendí para disfrutar yo compartiendo lo que yo he vivido.
Entonces se plantea ahí un escenario que además hacía mucho calor en verano porque era una orientación oeste de nuestra casa y pegó un sol horrible por la tarde y dije, ¿y si nos vamos? Entonces ahí en ese periodo empecé a leer mucho también sobre minimalismo. Y en ese minimalismo recomiendo mucho ese libro. Es de dos estadounidenses que hablan sobre cómo nos han instaurado el sueño americano de tener, de conseguir, de tener una casa, de tener dos casas, de tener tal, de vivir de tal. ¿Te acuerdas del nombre del libro? Sí, se llama Minimalismo. Minimalismo. Se llama así. Hay un documental en Netflix que primero lo vi y luego me cogí el libro. Ellos mismos lo describían. Dice, escribimos un libro, dice, y nos salió un tocho así de gordo. No podemos Minimalismo. hablar de minimalismo en todo esto. Entonces, ese libro lo tenemos que acotar. Y el libro habla sobre 5 pilares fundamentales donde ninguno de ellos se sustenta. Es como una mesa de 5 patas donde ninguno se sustenta sin el otro. La salud, las relaciones, el sentimiento de crecimiento y prosperidad, porque es algo que debemos de tener. El otro, evidentemente, era el dinero. Y el otro ahora mismo no me acuerdo, pero lo que venía a poner es que tú puedes tener todo, pero si tú no tienes salud, lo demás no te sirve. Tú puedes tener todo, pero si tú no tienes para comer, no te sirve. Puedes tener todo, pero si tú no tienes... Estás solo, no te sirve. Y tú puedes tener todo, pero si tú no tienes un sentimiento de contribución, de tener un propósito de vida, tú imagínate, yo hoy te digo, Borja, tú ya tienes la vida resuelta, tal, pero... Y ya no vas a crecer más. Eso te apaga, porque necesitamos un propósito. Ahora estaba leyendo reciente El hombre en busca de sentido. Ese propósito es vital tenerlo. Entonces, ese propósito tiene que estar, pero debe de hacer balance con todas las demás áreas. Entonces, a todas esas personas que nos estén viendo desde el punto de vista cómo iniciar en el gimnasio, es cuestión de decir, a ver, estás queriendo tener una seguridad posiblemente económica o una seguridad en ti, en tu autoestima o tal, pero ¿y tu salud? ¿Dónde la estás dejando? Porque si la estás dejando en el lunes voy, lo mismo vas a llegar a los 55, tienes tu vida resuelta, pero tu salud es muy vulnerable y muy frágil. Entonces, no te estoy diciendo que te vuelvas un hippie. Te estoy diciendo de que dentro de ese contexto modifiques las piezas para tener tu rueda de la vida y que funcione. Hay otro libro que me gustó mucho, que es de Víctor Martín, donde te explica ese ejercicio de la rueda de la vida y tú divides en un círculo diferentes áreas. Y tú vas trazando, oye, pues en amistad, que me pongo de un 0 a un 10, un 8. En relaciones, un 7. En dinero, un 8. En salud, un 9. Si tú completas, cuando marcas todos los puntos, un círculo, o al menos una forma ovalada, eso te va a permitir ser próspero. Como tú en algún punto estés en el 2 o en el 3, eso te va a permitir que seas como una rueda que cuando va a rotar, ¡pum!, te paras ahí y ya no hay crecimiento en tu vida. Entonces, entender todo esto desde el punto más filosófico de lo que era un gimnasio, de el cultivo del cuerpo, pero también de la mente, te hace liberarte y tener una vida plena. Y una vida plena, para uno puede ser un Lamborghini, para otro puede ser irse a la playa y sacarse una cerveza. Y Patria, ¿a ti te pareció todo bien eso de irte de viaje? Sí, yo el querer más y no ver el límite, a ver, a mí me gusta prosperar, a mí me gusta superarme, a mí me gusta avanzar, pero ¿hasta qué punto y qué estás dejando atrás y qué estás dejando ahí como atrás? Entonces, como que a mí me gusta tener un equilibrio de eso, de avanzo, mejoro, pero con mi calidad de vida, sin perderme nada y estando como más en equilibrio. Claro, cuando él ya se enfocó mucho en ganar, era como, pero ¿por qué si no estoy teniendo ni tiempo libre? Entonces, si gano más dinero, ¿pero para qué? Si no voy a tener tiempo para gastarlo. Sí. Entonces, ya de ahí dije, basta. Y ya cuando él reflexionó y todo, ya dije, vamos hacia adelante y... O sea, que no os costó a ninguno de los dos tomar la decisión. No. ¿O hubo uno que tiró más del otro? ¿Fue algo como muy al unísono? Sí, fue ya cuando... Sí, también gradual. Sí. O sea, no te lo subes hoy en un coche y te vas al Polo Norte. Ya. Y claro, cuando uno hace un cambio de guión vital tan abrupto, vamos a decirlo así, muchas veces el entorno como que dice, ¿qué están haciendo estos, no? ¿Tuvisteis esa sensación de decir, cuestionamientos del entorno en torno a vuestra nueva decisión? En mi familia y en su familia no, porque realmente es como que algo que nuestra familia no ha hecho, pero que valora y decir, vivid vuestra vida y viajar, hacer lo que queráis, porque la vida es para vivirla y disfrutarla.
Ahí entra el concepto de libertad, que es algo que suena pues muy bonito, ¿no? Muy fantasioso, de que a todos nos gustaría tener una vida donde viajamos, descubrimos, aprendemos, exploramos. Pero también luego está la otra realidad. La otra realidad es que eso cansa también. Y nosotros, si hoy estamos aquí sentados y no hemos seguido bajando, recorriendo los Balcanes, fue porque sienten la necesidad de compartir cosas. Entonces es cuestión de que esas reflexiones que yo tengo cuando me he subido un pico andando para ver el amanecer, por ejemplo, pues del famoso Cervino, el Matterhorn, ¿no? En Suiza, dices, ostras, esta reflexión que yo he tenido aquí, donde me levantaba a las 5 de la mañana y empezaba a hacer un sendero en agosto a 0 grados, habiendo dormido en un saco de dormir, yo quiero contarlo. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que si solo te guardas todo eso para ti, en tu mochila, te falta. Entonces, decir... El contribuir. Lo mismo, hay alguien que necesita que yo le cuente que no la felicidad, porque la felicidad como tal es un concepto muy etéreo, sino esos momentitos que te marcan la vida para cuando tú des tu último suspiro digas, qué bonito fue aquello. Lo mismo hay gente que necesita oírlo. Entonces dices, ¿cómo puedo contar yo ahora esta experiencia o transformarla o que sea una motivación? Porque volvemos a lo mismo. A mí no me gusta correr en una cinta, pero yo sí quiero subir andando a una cima y contemplar las vistas desde allí. Y cuando tú te subes a una cima y ves las vistas y ves la naturaleza y las cosas que te pasan y lo abundante que es el universo en sí, ¿no? Porque no somos conscientes. A mí me gustan aquí mucho las frambuesas y los arándanos. Y los pagas a precios descomunales, 20 euros el kilo, 30 euros el kilo. Y me parece cada vez más ridículo porque te venden menos. Sí. Y dices, madre mía, ¿estás vendiendo eso? Me flipan. Ya mismo te venden uno. Yo compro uno. Un arándano. Entonces, cuando estás por ahí andando, dices, anda, si hay frambuesas aquí, pero frambuesas que no eres capaz de comértelas todas. Y dices, ¿a qué nivel esta idea de sociedad de mundo evolucionado nos la han vendido con un único fin de que del que recoge al que vende hay tantos intermediarios que manipulan los precios tal cual quieren, porque esto se encuentra en la naturaleza. Y te encuentras en alta montaña donde te comes una frambuesa que sabe a frambuesa y dices, ostras. Sí. Pero claro, para eso hay que salir de esa trampa, ¿no? Claro, entonces, pero estar allí siempre también es... Son etapas en la vida. Yo creo que esa etapa también cambiará y llegará el momento que digáis, pues queremos asentarnos o yo qué sé, o tener familia es tener o el hacer equilibrio. Cosas. Es tener el equilibrio, porque si no te sientes también totalmente aislado de la sociedad y también si haciendo esa ruta de montaña te tuerces una rodilla y te la rompes, tú quieres que haya una máquina que te pueda analizar qué ha pasado, operarte y que sigas andando. Y no te mueras como antaño, porque tú te ibas antes a la montaña, te doblabas y morías de hipotermia, ya está, otro menos. Sí, lo bonito aquí es que habéis tenido un momento de crisis como mucha gente ha tenido en el COVID. Todos. Probablemente todos. Ha sido un momento de decir... Cuidado, que la vida se te puede ir en un momento. Y habéis hecho algo pues que poca gente hace en este caso, que es pues, sentir, escucharos y cambiar de guión y cambiar vuestra vida. Y eso es y que sea por bonito. salud, que sea por una salud real, porque la gente que va al gimnasio o van por el punto estético y perjudican su salud, o van por el punto de la salud y la ganan, pero esos son menos. Y que podría haber tenido miles de barreras, yo qué sé, se me ocurre pues que tú dijeras, ahora ¿dónde voy a entrenar yo? En una caravana allí perdido en el monte. Me ha pasado. O que, claro, dijera, pues me agobio con los vídeos de YouTube porque ¿dónde los voy a grabar? Porque ahora no tengo internet, tal. Miles de historias, o sea, al final, mira, y habéis superado todas. En el primer año me dio un gran aprendizaje porque yo había empezado a entrenar muy joven. Entonces, para mí no tenía cabida en qué pensaba una persona que no hacía deporte. A partir de la tercera semana de yo no hacer nada, yo me sentía bien. Y yo empecé a interiorizar de decir, claro, esto es lo que siente la gente que no hace deporte. Se sienten bien. ¿Cómo buscaba yo ese sentimiento de recompensa de dopamina? Yo me iba a la panadería que encontrara por ahí en Italia o en Francia y me comía todos los pastelitos que había allí. Y me sentía... Estaban riquísimos. Pero me sentía en el séptimo cielo, ¿eh? Yo me sentía fantástico. Yo decía, a mí no me duele nada. Yo estoy bien. Es verdad que estoy un poquito más fondoncito, pero ya eso... Pero estoy bien. Y pensaba... Ahí me entró esa reflexión también de decir, claro, es que los que van al gimnasio, muchos de ellos van por problemas mentales porque no se aceptan, pero si yo me acepto con mis kilitos de más y más blandito, pues también estoy feliz. Entonces, fue un aprendizaje muy bueno. Sí, muchas veces te quedas atrapado en tu estilo de vida y aunque evidentemente hay que entrenar y hay que estar bien y hay que...
pero que tampoco se convierta en una trampa. Es decir, Justo. que tampoco se convierta en un problema ni en un malestar enorme el salirte de ahí. Como yo tú has solo dicho, vivía. durante 2 semanas comerte unos pasteles mirando al sol tirado, tocándote la Es que barriga. con mis 19, 20 años, que yo estaba en ese boom de la efervescencia, de la motivación, de lograr un cambio físico, yo he llegado a tomarme un tinto de verano y tener, no lo hice, pero tener pensamientos bulímicos, de decir, ostras, ahora me tomo un tinto verano, tío, y esto ahora va a condicionar y tal, y no hacerlo porque luego decía, esto no tiene sentido, pero de tener pensamientos bulímicos, es decir, existe una obsesión muy O, por grande ejemplo, y la línea es muy fina. lo que me contaste de que fuiste de viaje y cogías las mesitas de noche del Sí, hotel y sí. te ponías ahí a entrenar. Cuando llevabas apenas 3 semanas entrenando, yo decía, voy a perder las ganancias que tengo. Entonces, ahí sí que no había gimnasio y además yo tenía 16 años. Yo me levantaba el mobiliario en el hotel con 17. Con 17 años Sí. estaba levantando el mobiliario. Es decir, cómo estaba yo de la cabeza a nivel de no quiero perder las ganancias que he conseguido. Cierto modo está bien, pero también reconocer y decir, tío, míratelo, porque si te sigues yendo por ahí, lo mismo se te va. Es un trabajo de mucha reflexión interna, La línea es muy fina. autoconocimiento, de ver por qué hacemos lo que hacemos, de ver si estamos a gusto con nuestra vida. Lo que me gusta de vosotros es que habéis hecho esa revisión de, oye, estoy a gusto con lo que tengo, con lo que, a dónde he llegado, con lo que quiero, a dónde Sí. quiero llegar, con lo que, digamos, con cuánto más necesito. Y si no estabais a gusto, pues habéis cambiado Justo. y eso realmente Y es digno hacerlo, de... hacer esa valoración, pues podríamos decir todos los días, pero no es todos los días. A lo mejor cada atardecer que puedes disfrutar. A mí me gusta mucho irme a ver el atardecer y decir, ostras, qué atardecer más bonito. Y ahí, esos 15, 20 minutos, decir, lo que he hecho hoy va en sintonía a lo que quiero seguir. Lo que he hecho en esta semana va en sintonía. El problema lo tienes en que cuando entras en un ciclo de productividad, Vives automático. vives en automático. Pasa Y un día, pasa otro y no te Nada. paras a pensar, a analizar, lo piensas a visualizar tu vida, ¿no? una semana al año y luego te viene la depresión postvacacional. Total. Ostras, si te está pasando eso, Que a veces llega antes de que acaben las vacaciones, pero ya estás viendo la venir claro. al final, ¿no? Entonces, ese concepto de salud, de el cuidado al físico, que no tiene por qué ser una instalación deportiva o un gimnasio, sino que puede ser irte a la montaña a andar con sus desniveles. Hacer una actividad submarina, te metes con una bombona de oxígeno o con un tubo haciendo snorkel. Eso te da mucho. Y ya te estás movilizando más de lo que es estar en esta silla. El simple hecho de ir buceando viendo pececitos. Entonces, el concepto gimnasio, fantástico, pero gimnasio como actividad física para vivir una vida más plena, no para simplemente quedarnos en el punto este. Bueno, pues hemos empezado hablando de gimnasio y hemos terminado hablando de la vida, pero bueno, me parece genial, un podcast diferente. Así que vamos llegando ya al final y os agradecemos todos los espectadores de Mejor que Ayer, pues que hayáis venido un ratito aquí a Málaga a charlar y a contar vuestra Sí. experiencia con un modelo de vida diferente, pero que creo que se pueden sacar muchas conclusiones. Sí. Ahí sí se lee entre líneas, se pueden sacar miles, porque el factor principal de la no tengo tiempo. Oye, ¿por qué no tienes tiempo? No tengo tiempo para entrenar. ¿Por qué no tienes tiempo? Mucha gente, no, es que tengo que llevar a los niños a las extraescolares. Los niños van a aprender más del ejemplo de sus padres que de que tú los lleves a las extraescolares corriendo. El sábado el niño tenga un partido y tú tampoco lo puedas ver porque tienes que trabajar. El niño va a aprender mucho más de ti, de los hábitos que tú haces. Y de estar contigo. Y de estar contigo, porque al final es tu descendencia, es tu semilla. Lo que tú le transmitas se va a quedar en él para siempre y el día que tú no estés lo va a recordar. Entonces, queremos que, no quiero que mi niño beba, o no quiero que mi niño fume, o no quiero que mi niño tome no sé qué. Aprenda a descansar tú. Ejemplo, sí. Pues si queréis dar un mensaje final a la audiencia. Sí, yo a todas esas personas que se encuentran en ese dilema, que es el no tengo tiempo, invitarles a reflexionar sobre eso y animarles a que no es un trabajo que hagas de un día para otro, pero igual puede empezar por una reducción laboral, un nuevo estudio y que en un plazo de 2, 3 años, mirar siempre en el largo plazo, no mirar en esto tiene que ser para allá. Tanto el entrenar como un cambio de hábitos de vida. A nivel nutrición, lo mismo. Cambio progresivo a largo plazo y las cosas llegan y de pronto te encuentras en otros escenarios que dices, otra, se ha materializado. Yo pues eso, animar que hay que estar cada día mejor que ayer y que vayan poco a poco. O sea, no se frustren por eso, lo que dije antes de porque la gente no entrenaba, de tengo que hacer mucho. No, o sea, tienes que hacer
5, 10 minutos, solo estiramientos antes de irte a la cama, que ya eso te hace centrarte en tu respiración, estirar todo el cuerpo, ya eres más consciente, ya le has dedicado, pues eso, 5 minutos, 10 a estiramientos, ya es un día que suma, ya es un día tras otro y que no se frustren, sino que vayan muy poco a poco y siempre adaptando a cada persona. Que no sea solo una cosa y es lo que hay, no. Sí, y sabiendo reconocer y agradecer el esfuerzo que has hecho, aunque sea muy poco, y darte esa palmadita en la espalda. Y siempre lo que hemos dicho del amor propio y de tener empatía no solo con los demás, que eso es muy importante, pero también con uno mismo, ¿no? Que muchas veces somos nuestro peor enemigo a todos los niveles. La única comparativa tiene que ser con uno mismo. No compararnos con el que vemos en redes sociales, sino si yo ayer no hice esto y hoy he hecho un poco, y eso va en la dirección a donde quiero ir, fantástico. Y tener objetivos en la vida. Porque bueno, en la calle tú preguntas, oye, ¿cuál es tu estrategia en 2-3 años? La gente te mira raro. Sin embargo, en el fin de semana, ¿qué vas a hacer este fin de? Sí, tío, busca, ¿cómo te quieres ver? ¿En 1 año, en 2, en 3, en 5? Se puede materializar o no, pero que tú vayas estratégicamente encauzando como un río hacia el mar. Pues lo mismo. Habrá momentos donde parece que no, pero luego sí. Y eso suma mucho. Pues nada, chicos, un placer teneros por aquí. Esta es vuestra casa y que sigáis disfrutando de lo que la vida os depare, que seguro que son muchas cosas. Muchas gracias. Encantada. Y chicos, un episodio más de Mejor que Ayer. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, compártelo con familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente todos los miércoles en el canal. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.